Mi nombre es Rosa, y mi infancia fue, según la mayoría de los relatos, bastante normal. Nací con una enfermedad terminal, una condición que requería chequeos médicos regulares y un flujo constante de medicamentos. Desde que tengo uso de razón, los hospitales y los médicos se convirtieron en una parte rutinaria de mi vida. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión en mi infancia llegó cuando mis padres se separaron. Todavía era muy joven, demasiado joven para comprender completamente lo que estaba pasando, pero lo suficientemente mayor como para sentir el impacto de su decisión. Un día mi padre estaba allí, y al siguiente, se había ido. La casa que alguna vez estuvo llena de risas y calidez, de repente se volvió fría y silenciosa. Recuerdo claramente la confusión y la sensación de pérdida que se instaló en lo más profundo de mi corazón. No entendía por qué mis padres, que siempre habían parecido tan unidos y fuertes, ahora vivían vidas separadas. Era como si los cimientos de mi mundo hubieran sido sacudidos, dejándome inestable e insegura. Mi madre trató de explicarme la situación, asegurándome que tanto ella como mi padre todavía me amaban. Sin embargo, sus palabras no pudieron borrar el dolor que sentía. La separación trajo consigo un nuevo tipo de soledad. Mi padre, quien había sido mi protector, ya no estaba allí para consolarme en mis momentos más oscuros. Así que tuve que aprender a lidiar, por mí misma, tanto con mi enfermedad como con la agitación emocional que provocó la separación de mis padres. Era demasiado para una niña pequeña, y a menudo me sentía abrumada por el peso de todo. Como si la enfermedad y la separación no fueran lo suficientemente difíciles de soportar, la vida tomó otro giro oscuro cuando comencé a experimentar algo que solo puedo describir como oscuridad. No era una oscuridad física, sino más bien una sombra que parecía filtrarse en mi mente y espíritu, consumiendo la luz que alguna vez había estado allí. Me despertaba en mitad de la noche con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo como si algo me estuviera mirando desde más allá de los bordes de mi conciencia. Al principio, traté de descartar esas sensaciones como producto de una imaginación hiperactiva, pero el sentimiento persistió y se hizo más fuerte con cada día que pasaba. La oscuridad traía consigo pesadillas vívidas y sueños aterradores que me dejaban temblando de miedo. En esos sueños veía figuras sombrías y escuchaba voces que susurraban cosas incomprensibles. Aunque instintivamente sabía que estaban llenas de malicia, intenté hablar con mi madre sobre lo que estaba sucediendo, pero ella estaba tan consumida por su propio dolor que no podía ver la profundidad de mi miedo. El trauma de esas experiencias comenzó a afectar mi vida diaria. Me volví retraída, con miedo de dormir y de estar sola. Mi infancia, que alguna vez fue despreocupada, se transformó en un campo de batalla donde luchaba diariamente contra la oscuridad que amenazaba con consumirme. La combinación de mi enfermedad, la separación de mis padres y estos encuentros con la oscuridad dejaron profundas cicatrices en mi joven alma, cicatrices que llevaría conmigo por el resto de mi vida. El trauma que se había estado acumulando dentro de mí finalmente alcanzó su punto de ruptura. Sentía que me estaba ahogando en un mar de dolor y miedo, sin forma de escapar. Mi primer encuentro cercano con la muerte ocurrió cuando tenía 14 años. Una noche, el peso de todo lo que había estado soportando se volvió demasiado difícil de sobrellevar. Recuerdo estar acostada en la cama, con mi corazón latiendo aceleradamente y mi mente desbordada por pensamientos incontrolables. La oscuridad, que había sido mi constante compañera, ahora me asfixiaba, envolviéndome como una manta pesada. De repente, todo se volvió negro, y experimenté una extraña sensación, como si estuviera siendo sacada de mi propio cuerpo. Era como si flotara por encima de mí misma, mirando mi forma inmóvil sobre la cama. Sentí una profunda sensación de desapego, como si el mundo físico ya no tuviera ningún significado para mí. Sin embargo, esa experiencia fuera del cuerpo no fue pacífica ni tranquilizadora. Por el contrario, me sentí abrumada por una sensación de pavor, la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. A medida que me alejaba más y más de mi vida terrenal, me llevaban a un lugar oscuro y frío que me llenaba de un terror inimaginable. Antes de darme cuenta, me encontré en un lugar que solo puedo describir como el infierno. Era un reino de absoluta desesperación, lleno de gritos de almas torturadas y de un tormento interminable. El calor era insoportable, quemando mi alma. A mi alrededor, pude ver a innumerables personas, almas sufriendo de maneras que nunca hubiera imaginado, con sus ojos llenos de arrepentimiento y desesperanza. En ese lugar infernal, me di cuenta de que yo también estaba condenada. Podía sentir el mismo tormento y el mismo arrepentimiento, como si todo mi ser estuviera siendo consumido por la oscuridad que me había perseguido durante tanto tiempo. Las almas a mi alrededor gemían de tristeza, atrapadas en un ciclo interminable de sufrimiento. Pude ver el dolor en sus ojos, un dolor causado por las decisiones que tomaron en vida. Sentí su angustia como si fuera mía,
y supe que también era una alma perdida, condenada a este lugar de eterno sufrimiento. No sé cuánto tiempo estuve allí. En el infierno, el tiempo parece perder todo sentido, pero cada momento se sentía como una eternidad. El miedo, el dolor y el arrepentimiento se volvían insoportables. Quería gritar, suplicar por piedad, pero sabía que nadie me escucharía. Sabía que no había escapatoria de esta existencia infernal. Justo cuando pensaba que toda esperanza estaba perdida, de repente me encontré de nuevo en mi cuerpo, acostada en mi cama, empapada en sudor. Mi corazón latía descontroladamente, y era como si me hubieran arrancado violentamente de las garras del infierno y arrojado de vuelta al mundo de los vivos. La experiencia me había sacudido hasta lo más profundo, dejándome temblando de miedo y confusión. No podía deshacerme de las imágenes de lo que había visto, ni de los sonidos de aquellas almas atormentadas que seguían resonando en mi mente. El miedo de regresar a ese lugar infernal me perseguía día y noche. Sabía que necesitaba hacer algo, encontrar una manera de escapar del destino que había presenciado. Desesperada por respuestas, recurrí al único lugar donde pensé que podría encontrar algo de alivio. La iglesia. Comencé a asistir a los servicios religiosos regularmente, buscando consuelo en las palabras del pastor. Esperaba que, a través de la oración y la fe, pudiera encontrar una forma de evitar el destino que había visto. La iglesia se convirtió en mi refugio, un lugar donde podía encontrar paz, aunque fuera temporal. Oré fervientemente, pidiendo perdón a Dios y rogando por su guía, con la esperanza de ser salvada de la oscuridad que casi me había consumido. A lo largo de mi vida, continué lidiando con los efectos de ese encuentro. Cuando cumplí 24 años, en noviembre de 2024, los traumas pasados junto con las presiones implacables del presente comenzaron a aplastarme. Mi viaje espiritual, aunque lleno de momentos de iluminación, no fue suficiente para borrar las profundas cicatrices dejadas por años de sufrimiento. Me sentía atrapada, ahogándome en el dolor tanto físico como emocional. En esos días oscuros, a menudo me encontraba cuestionando todo: mi propósito, mi existencia y la realidad misma en la que vivía. Sentía que el mundo era un lugar frío e indiferente, y la conexión espiritual que alguna vez había sentido comenzó a desvanecerse. Me sentía aislada, desesperada, sin poder encontrar consuelo en las prácticas espirituales que antes me habían sostenido. Llegué a un punto en el que ya no podía ver una salida. La idea de continuar viviendo en ese dolor constante parecía imposible. Comencé a considerar seriamente la idea de terminar con mi vida. La noción de que la muerte podría ofrecerme una liberación final del tormento se volvió cada vez más atractiva. Me convencí de que era la única forma de encontrar paz. El 7 de febrero de 2024, después de otro día lleno de angustia y desesperanza, tomé la decisión de poner fin a mi vida. No fue una decisión precipitada. Había estado pensando en ello durante semanas, quizás meses. Así que tomé las medidas necesarias para asegurarme de que no despertaría nuevamente, creyendo que finalmente mi sufrimiento llegaría a su fin. Sin embargo, lo que sucedió esa noche fue completamente inesperado. Mientras la oscuridad comenzaba a apoderarse de mí, experimenté una sensación extraña, un desapego del mundo físico. Mi cuerpo, pesado por los efectos de mis acciones, parecía hundirse mientras mi conciencia comenzaba a elevarse. El dolor y la desesperación que me habían consumido empezaron a disiparse, reemplazados por una calma y una claridad incomparables. Miré hacia abajo y vi mi cuerpo inmóvil y pálido. No sentí miedo ni tristeza, solo una profunda curiosidad y una extraña sensación de alivio. Estaba flotando sobre él, desconectado del mundo. El dolor que alguna vez había sido mi compañero constante ya no estaba. El mundo a mi alrededor parecía diferente, menos sólido, más fluido. Los colores eran más vibrantes y los sonidos más resonantes. Me sentía ligero y liberado, como si me hubieran quitado las cadenas que me habían retenido durante tanto tiempo. A medida que avanzaba, me elevé más alto. Fue entonces cuando me di cuenta de una presencia que era a la vez familiar y abrumadora. De repente, me encontré en un lugar que desafiaba toda descripción. No era el cielo de puertas doradas y nubes del que había oído hablar, ni era un lugar de oscuridad o fuego. Era un reino de inmensa luz, donde el mismo aire parecía vibrar con energía y poder. Y allí, en medio de este resplandor, estaba una figura que reconocí de inmediato: Jesús. Su presencia era abrumadora, pero al mismo tiempo reconfortante. Emanaba un amor tan puro, tan incondicional, que me hizo llorar. Me miró con unos ojos que parecían ver hasta lo más profundo de mi alma, entendiendo cada uno de mis dolores, mis luchas y mis miedos. No había juicio en su mirada, solo compasión y una comprensión infinita.
Jesús me habló, pero no usó palabras. Su comunicación era una mezcla de pensamientos, emociones e imágenes, entrelazados de una manera profunda e indescriptible. Me dijo que mi tiempo en la tierra no había terminado, que aún tenía mucho por hacer y que mi propósito todavía no se había cumplido. Me mostró el dolor que había soportado, pero después la visión cambió. Jesús comenzó a revelarme lo que estaba por venir. Las imágenes que me mostró del año 2025 eran aterradoras en su claridad y detalle. Un futuro sombrío y desolador. Primero vi vastas extensiones de tierra en África, que alguna vez fueron fértiles y verdes, ahora áridas y secas. La hambruna había golpeado con fuerza, dejando a millones de personas muriendo de hambre. El sufrimiento era inmenso, con regiones enteras desprovistas de vida. La tierra estaba agrietada bajo el sol abrasador, y la gente, demacrada y con los ojos hundidos, buscaba desesperadamente comida y agua, pero no encontraba nada. Jesús me explicó que esta hambruna afectaría a varios países africanos, provocando una crisis humanitaria de una magnitud sin precedentes. Luego, vi cómo la tierra misma comenzaba a temblar. 3 naciones, Japón, Turquía y Estados Unidos, fueron devastadas por terremotos masivos. En Japón, el suelo se abrió y se tragó edificios enteros, mientras el mar se levantaba en una ola monstruosa que arrasó todo a su paso, dejando solo ruinas. En Estados Unidos, un terremoto de gran magnitud destruyó los estados del oeste, reduciendo las ciudades prósperas a escombros. La devastación fue inimaginable, y la pérdida de vidas, abrumadora. También me mostró las inundaciones que arrasaban continentes enteros. Vi ríos en Europa y Asia desbordarse, convirtiendo las ciudades en lagos y las tierras de cultivo en pantanos. El agua no mostraba piedad, destruyendo cosechas, hogares y comunidades. Miles de personas perdieron la vida en estas inundaciones, y lo que quedó atrás fue solo tristeza y destrucción. Las guerras se extendieron por todo el mundo como un incendio incontrolable. Las naciones se volvieron unas contra otras, y en países que antes eran estables, estallaron disturbios civiles. La violencia era indescriptible. Las calles estaban llenas de muertos y heridos, las ciudades en llamas, y el aire espeso con el humo de la destrucción. Estas guerras, alimentadas por el odio, la codicia y la sed de poder, cobraron incontables vidas, dejando al mundo en caos y ruina. Finalmente, Jesús me mostró una nueva pandemia, mucho peor que el COVID-19. Esta enfermedad se propagaba con una rapidez asombrosa, mutando más rápido de lo que los científicos podían desarrollar vacunas. Los síntomas eran devastadores, mucho más graves que cualquier otra enfermedad que hubiera visto antes. Los hospitales estaban desbordados, los sistemas de salud colapsaban, y ciudades enteras eran puestas en cuarentena. El número de muertes superaba con creces las cifras de la pandemia de COVID-19. El miedo y el pánico eran palpables, mientras las personas trataban desesperadamente de protegerse de un enemigo invisible que no mostraba misericordia. A pesar de la desesperación y el pavor que estas visiones me causaban, sentí una extraña calma. Jesús me reveló que estos eventos no estaban escritos en piedra. Podían cambiarse a través de la oración, el arrepentimiento y el regreso a la fe. Me habló de la necesidad de compasión, amor y un compromiso renovado con los principios de la humanidad y la fe. Cuando las visiones finalmente comenzaron a desvanecerse, Jesús me miró una vez más. Sus ojos, llenos de un amor tan intenso que casi era insoportable, me dijeron que me habían dado este conocimiento por una razón. Era mi responsabilidad compartir lo que había visto y ayudar a otros a prepararse para lo que estaba por venir. Con un toque gentil, me envió de vuelta a mi cuerpo. Me desperté en el hospital, agradecido por la misericordia de Dios. Mi madre me contó que había sentido una sensación inquietante mientras estaba en el trabajo, lo que la llevó a regresar a casa. Allí, me encontró tirado en el suelo, y me llevaron de inmediato al hospital. Al reflexionar sobre este viaje, desde las luchas de mi niñez hasta las experiencias cercanas a la muerte, he aprendido que cada momento, por doloroso o alegre que sea, me ha formado en quien soy hoy. Una persona profundamente conectada con Dios, plenamente consciente de mi propósito y comprometida a ayudar a otros a encontrar su camino. A todos los cristianos e intercesores, les digo que tomen su vida de oración en serio. Las revelaciones que Dios me ha dado no son simples advertencias, sino un llamado divino a la acción. El enemigo busca provocar calamidades y sufrimiento a escala global, pero nosotros tenemos el poder de evitarlo a través de la oración ferviente y persistente. Por lo tanto, unámonos en oración, como un solo cuerpo en Cristo, para combatir las fuerzas de la oscuridad que buscan destruir nuestro mundo. Nuestra responsabilidad es inmensa. Ora sin cesar, porque tus oraciones son una fuerza poderosa que puede cambiar el curso de los acontecimientos que la divinidad nos ha revelado. Dios no nos mostró estas visiones para infundir miedo,
sino para despertar en nosotros la urgente necesidad de oración e intercesión. La unidad y el amor deben ser nuestros principios rectores. Estamos llamados a amarnos profundamente los unos a los otros y apoyarnos en nuestros viajes espirituales. La fuerza de nuestras oraciones colectivas y la profundidad de nuestra unidad determinarán el impacto que tendremos en la configuración de un futuro alineado con la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros debe permanecer comprometido a servir a Dios con sinceridad y devoción. Es nuestro deber estar en la brecha, suplicando misericordia y buscando la intervención divina. El poder de la oración y la fe tiene la capacidad de cambiar el destino de la humanidad, y es nuestro compromiso el que puede hacer la diferencia.